Diálogos en el Atrio, video podcast de la Conferencia Episcopal de Colombia. Caminando en Esperanza. Hola, bienvenidos a este tercer episodio de Diálogos en el Atrio, un espacio de la Conferencia Episcopal de Colombia diseñado para poder acercar temas importantes de nuestra iglesia, de nuestro país a ustedes. Un espacio sencillo al que están invitados a conectarse cada 15 días. Y en este nuevo episodio tengo el placer de presentarles a un invitado muy especial. Él es el padre Samir García Valencia, es el director de animación misionera de la Conferencia Episcopal de Colombia y de las obras misionales pontificias. Padre Samir, bienvenido. Lida, muchas gracias por esta invitación y a todos los que nos siguen en este espacio tan interesante. Muchas gracias y vamos a compartir sobre este tema que la iglesia hoy nos reúne. Así es, padre, pues para nosotros es muy importante tenerlo a usted aquí también para que nos ayude a aterrizar un tema que es base, clave, columna de nuestra tarea como bautizados y es precisamente el de la misión. En este texto, que es el que ha orientado estos espacios de diálogo, Caminar en Esperanza, el padre Samir ha escrito un artículo denominado La misión de la Iglesia, signo de esperanza para la humanidad. Y en ese sentido, padre, quiero empezar preguntándole a usted sobre el texto con el que usted inicia este artículo, una cita de Isaías 52. ¿Qué cita es? ¿Por qué la cita y cuál es su relación precisamente con ese título que nos ha planteado en el texto? El profeta Isaías en esta cita nos llena a todos de emoción y de desafío. Dichosos los pies del mensajero que anuncia la paz, que anuncia la buena nueva, que nos invita a todos a mirar hacia Dios. Esa es la cita de Isaías. Dichoso aquel que el Señor ha enviado para que se pregone la justicia a todos los pueblos. Evidentemente Isaías está haciendo alusión a Jesús, el enviado del Padre, que viene a anunciarnos el amor de Dios, la esperanza de Dios, que en definitiva ese es el resultado de la esperanza, el amor por el que todos somos abrazados por Dios. Y así lo prefigura Isaías, hablando precisamente de Jesús y por supuesto de los profetas que anuncian en nombre de Dios la salvación para todos. En el texto usted evoca varias encíclicas y exhortaciones de los papas, especialmente desde el siglo XX. ¿Qué es lo más destacado y cómo poder identificar que aún hoy siguen siendo vigentes esos llamados? Lida y queridos amigos que nos siguen en este espacio, a inicios del siglo XX la iglesia ha vivido una especial experiencia acerca del tema de la misión. El Papa Benedicto XV, en el año 1919, específicamente el 30 de noviembre, después de la Primera Guerra Mundial, recordemos que se ocasionó entre 1914 y 1918, el Papa saca una encíclica maravillosa llamada Maximum Illud, y con esa encíclica el Papa Benedicto XV traza un sendero especial y específico a la iglesia del siglo XX. La santísima y la más grande tarea de la iglesia que nos dejó el Señor es la misión. Y a partir de este momento, a mi parecer, comienza la iglesia a reafirmar su esencia, su naturaleza, lo específico nuestro, que es el anuncio de la salvación y, digámoslo así, el anuncio de la esperanza, el anuncio del amor que transforma.
Y vienen de ahí en adelante otros documentos a los que usted, Lida, hacía referencia hace un momento, que nos va trazando ese horizonte de la esencia de la iglesia, que es la misión. El segundo viene a ser en 1926 por el Papa Pío XI, precisamente Papa al que llamamos el Papa de las Misiones, aunque son todos los papas los santos padres de las misiones, pero de una manera especial el Papa Pío XI nos ayuda a fortalecer con la práctica, con la experiencia y con los documentos que nos iba orientando el tema de la misión. Esta encíclica se llama Rerum Ecclesiae. La renovación de la iglesia se da por la tarea misionera. Nombremos los demás, si le parece. Luego está en 1957 la encíclica de Pío XII, la Fidei Donum, en la que invita a un mayor impulso misionero, a salir de nuestra comodidad, de nuestra autorreferencialidad, de lo que habla el Papa Francisco, y a darle un mayor impulso a este anuncio que es la genética de la iglesia. Desde ahí ya hablábamos de iglesia en salida. Ciertamente. Luego viene el Concilio Vaticano II, gran acontecimiento que precisamente los documentos del concilio cierran con el gran decreto Ad Gentes, que comienza indicando el origen de la misión es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la naturaleza propia de la iglesia es la misión. Luego el Papa Paulo VI, para conmemorar los 10 años del Concilio Vaticano II, en 1975, nos regala esa gran exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, que precisamente luego el Papa Francisco va a decir que esa exhortación todavía no está superada, porque tiene una esencia y una implicación de esa tarea misionera significativa e importante para la iglesia. Luego en 1990 la Redentoris Missio del Papa Juan Pablo II, que es precisamente poner los ojos. Allí el Papa Juan Pablo II nos indica que la tarea que Jesús nos dejó está todavía en sus comienzos. Imagínense, Lida, después de 2000 años nos dice el Papa Juan Pablo II que esa tarea está en sus comienzos. Y por supuesto, como un broche de oro, en el 2013 llega el Papa Francisco a recoger, así lo experimento yo, el Papa recogió toda esa experiencia, todo ese magisterio pontificio desde 1900 y nos regala la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y seguramente más adelante hablaremos de esa cita del Papa Francisco en que dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Entonces, en resumen, en síntesis, esos documentos de este último, el siglo XX y comienzos de este siglo XXI, nos dan a nosotros motivos para reafirmar la tarea, motivos para retomar la esperanza y para seguir adelante, precisamente acompañados por este tema de la esperanza, que, como dice el título de este artículo, de este tema, es la que da esperanza a la iglesia, la misión, y no solo la iglesia, a la humanidad, porque es el compartir el mensaje que Dios nos dejó a través de Jesucristo y que Jesucristo deja a la iglesia. Padre, escuchando ese recorrido que usted nos hacía histórico y por el magisterio, los documentos pontificios, me hizo pensar en ese valor tan importante que tenemos nosotros como Iglesia colombiana desde la misión. El año pasado celebrábamos un acontecimiento
que precisamente nos convoca a ese fortalecimiento, a esa renovación cada vez más fuerte de la misión como Iglesia Colombiana. Celebrábamos el centenario misionero. ¿Qué nos dejó ese centenario que hoy nos convoque desde ese jubileo de la esperanza a renovar nuestra tarea misionera desde la realidad colombiana, Padre? A mí me alegra mucho leer el primer numeral de la bula de convocatoria al jubileo, Spes non confundit. Y en ese primer numeral, precisamente, el Papa Francisco, al final del primer párrafo, indica que nos invita a todos a un encuentro vivo y personal con el Señor Jesucristo. Y en ese sentido, continúa diciendo el Papa, porque la tarea de la Iglesia es anunciar esa esperanza que es Jesús, y el Papa dice, anunciarla siempre, en todo lugar y a todos. El Evangelio de la misión, con el que terminan precisamente todos los evangelios y con el que inicia los Hechos de los Apóstoles, que ya lo mencionaba y vamos a hablar de eso, lo mencionaba Lida, fue la cita que acompañó nuestro Congreso Centenario, capítulo 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces, el congreso que tuvimos el año pasado, Congreso Centenario, a propósito, que recogió de lo que acabamos de hablar hace un momento, esos 100 años de historia que tuvo su inicio especial, su continuación, digámoslo así, porque el inicio se dio en la experiencia de la resurrección de las primeras comunidades cristianas, pero como ya lo decíamos, a comienzos del siglo XX se dio esa especial consideración por el tema de la misión. Colombia en 1924 celebró el Congreso Nacional Misionero, primer congreso del mundo, y el año pasado recogemos esa historia, celebramos ese acontecimiento del Espíritu Santo de 100 años, y ahora el Papa nos convoca a este año de la esperanza, que es el tema fundamental del anuncio de la Iglesia. Anunciamos a Jesús siempre, en todas partes y a toda la humanidad. Entonces el Congreso, el cierre del sínodo, de la sinodalidad, y ahora este año jubilar de la esperanza, precisamente son acontecimientos que nos están diciendo a todos como bautizados, salgan, reaviven la esperanza propia y la esperanza del mundo. Vayan, como insiste el Papa Francisco, no nos quedemos en la comodidad de nuestros lugares, salgamos, pasemos a la otra orilla sin temor, sin miedos, con la confianza plena en Jesús. Entonces, por supuesto, yo experimento que es un llamado del Señor, es una acción concreta del Espíritu Santo para la Iglesia aquí y ahora, este momento del jubileo de la esperanza y de, digámoslo, de una nueva efusión, de un nuevo dinamismo misionero que nos va alentando a todos los bautizados en Colombia y en el mundo. Padre, ¿cuáles deberían ser las características concretas bajo ese mismo modelo de Jesús de un misionero de la esperanza para un contexto especialmente como el colombiano? El misionero, primero que todo, somos misioneros todos los que somos bautizados. A mí me inquieta cuando a veces dicen el padre misionero, la religiosa misionera, el laico misionero. No, misionero no puede ser un apellido de algunos. Misionero es la esencia de la Iglesia, es la naturaleza propia. Misioneros somos todos, todo el pueblo de Dios, todo el cuerpo de Cristo, misioneros. Y la misión no es nuestra, nosotros no somos los dueños de la misión es de Dios, y Dios nos ha hecho partícipes
de la misión de Él. Me gustaría en primer lugar estas consideraciones. Y entonces pasemos a su pregunta. ¿Cuáles son las características, el perfil del misionero? Pues primero que todo es un bautizado. Es alguien que ha recibido la gracia del bautismo y por tanto ha recibido la fuerza del Espíritu Santo que lo envía, que lo impulsa constantemente. Es un bautizado. Segundo, es una persona que se ha encontrado con el Señor. Como dice el Papa Francisco, como ya mencionábamos en la bula de convocatoria al jubileo, en el numeral 1, los invito a todos a que en este tiempo especial del año de la esperanza tengan un encuentro personal y vivo con el Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Indudablemente, yo no puedo anunciar lo que no conozco, yo no puedo comunicar lo que no sé. Encontrémonos con el Señor, dejémonos abrazar por ese amor del Padre manifestado en Cristo Jesús y no tengamos miedo de salir y de ir. Esa es otra característica sin la cual no hay misión. El encuentro. Testigos. Para ser peregrinos. Nos lo decía el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo retoma insistentemente. No se comienza a ser cristiano por una idea, sino por un acontecimiento de encuentro personal con el Señor Jesús. Entonces aquí van dos, llamémoslo características o llamémoslo experiencias imprescindibles del misionero: el bautismo y el encuentro personal con el Señor. Y allí viene todo lo demás, el texto de Isaías con el que iniciamos este artículo y del que nos convocamos ahora para hablar. Dichosos los pies del mensajero que anuncia la paz, que pregona las buenas noticias, que habla del Señor, que habla de la justicia de Dios. Son tres características que Isaías nos da del misionero. Tres o más, porque la primera es dichosos los pies, ya es un signo muy concreto. El misionero es alguien que camina, que no se queda quieto, que está en constante movimiento. Y ahí también el tema de la esperanza. La esperanza no es quedarme estático, esperando. No es una esperanza pasiva. No es pasiva. La esperanza es un movimiento siempre hacia afuera. Comunicar, dar testimonio, ser testigo. Entonces, los pies es la característica del misionero. El Papa Francisco nos insiste en eso. Salgan. Prefiero una iglesia accidentada, herida por salir a la calle que una iglesia enferma por estar encerrada. Entonces, la primera característica del misionero es un hombre, es una mujer, siempre en salida. Y que anuncia la paz. La paz de Dios no es la que nos da el mundo, porque no es la paz de Dios, no es de acuerdo al contexto, no es de acuerdo a lo que se esté o no se esté viviendo, es una paz que permanece a pesar de. Entonces el misionero anuncia esa paz de Dios, aún en medio del conflicto, aún en medio de la turbulencia. El misionero es el hombre, es la mujer de la paz de Dios. Es el que trae buenas noticias, por supuesto la noticia de la esperanza que es Jesús, que como la paz, la esperanza no es de acuerdo al lugar, de acuerdo al contexto, no son esperanzas humanas. Y finalmente la otra característica de Isaías, la justicia. El misionero que anuncia la justicia de Dios, que también trasciende los límites de la racionalidad humana. La justicia de Dios que nos lleva a considerar no el momento presente, sino la llegada de Dios entre nosotros. El reino de Dios, que es la justicia de Dios y que la viven y la experimentan los que han tenido ese encuentro personal con el Señor.
Indudablemente, padre, esa tarea y ese ardor misionero implica una salida de la zona de confort de nosotros mismos. Cómo poder dar pasos prácticos realmente para poder salir de esa zona de confort e ir a hacer la misión y la tarea como necesitamos. El Papa Francisco habla precisamente de la autorreferencialidad. Yo creo que ahí está la clave del llamado del Papa Francisco a toda la iglesia, salir de nosotros mismos. Y el mundo de hoy, estamos viviendo incluso situaciones de mucha soledad, de egoísmo inclusive, de nuevos, y permítamelo decir sin ahondar en el tema, nacionalismos que nos hacen daño, que hacen daño a la humanidad. Ya el Papa Francisco durante la pandemia nos decía, estamos todos en la misma barca, todos. Lo que le pasa a una persona en el lugar más alejado del mundo tiene implicaciones en la totalidad de la existencia de los demás seres humanos, porque todos estamos interconectados. Hace también esa referencia en el mensaje que nos brindó al inicio de esta cuaresma que estamos viviendo también, padre. Un poquito nos recuerda esa necesidad de caminar sinodalmente bajo el llamado del sínodo sobre la sinodalidad y de ir a encontrarse, pero sobre todo acompañar, apoyar a todas las otras personas independientemente de la orilla en la que se encuentren. Caminemos juntos. Uh-huh. Es la insistencia del Papa, es el título del mensaje para la cuaresma. Ese es el paso que hay que seguir dando, ese es el llamado y el compromiso de todos los cristianos. Seamos comunión, el sueño de Jesús. ¿Cómo deseo reunir a mis hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? No es pensar lo mismo, no es hacer lo mismo, no es que tenemos que ser todos iguales, seríamos robots, seríamos máquinas, todos somos diferentes, tenemos huellas dactilares diferentes, tenemos cosmovisiones diferentes, diversas culturas, pero recordemos, ¿cuándo se ve más hermoso un jardín? El jardín de la casa, cuando hay mucha variedad de flores y de árboles. Así es la iglesia y así es la humanidad, en nuestras diferencias, en nuestras diversidades. Seamos comunión, hagamos comunión, fortalezcamos lazos de fraternidad, ayudémonos mutuamente. Y ahí está también el origen de la esperanza. La esperanza no tiene origen afuera. Yo no me lleno de esperanza por lo que está afuera, por lo material, por los acontecimientos. No, la esperanza viene de adentro, viene del encuentro con el Señor, que es el motivo de la esperanza, y esa esperanza que me viene de adentro, yo la comunico, yo la vivo, yo la experimento y la relaciono con todo lo que está a mi alrededor. Cómo poder también identificar esos pasos desde el modelo de Jesús para ir allá llevando el mensaje en escenarios muy concretos. ¿Cómo hacemos la misión? Transmitiendo la esperanza, alentando la confianza, dando dinamismo a la sociedad, siendo testigos de la alegría de Cristo que ha resucitado. Recordemos el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús, que iban tristes, iban acongojados, porque habían puesto sus esperanzas en aquel que pensaban que iba a ser el libertador de Israel, y pasó lo mismo, lo crucificaron, y no sabían que entre ellos iba caminando la esperanza que parecía haber muerto, pero no murió, y en ellos se reavivó la esperanza. Que reavivemos esa esperanza misionera en toda la iglesia, en todos los bautizados, que sigamos siendo misioneros, testigos de Jesús, nuestra esperanza,
y con nuestra manera de vivir, con nuestro comportamiento, con nuestros gestos de comunión, de fraternidad, le digamos al mundo que hay razones para vivir, que hay razones para estar alegres, que hay razones para esperar, como dice la carta a los Hebreos, incluso contra toda esperanza. Eso es lo que los cristianos predicamos, que a pesar de las situaciones y de los contextos y de las dificultades y de los momentos en que parezca que todo se ha acabado y que no hay motivos para seguir adelante, llega Jesús y nos saca, nos levanta, nos anima, como le decía al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y camina. Yo creo que ese tiene que ser también la fuerza del cristiano hoy. Levántate y camina, levántate y llena al mundo de esperanza. Padre, hablaba usted de comunión, ese llamado a no seguirnos sintiendo a veces como islas. En ese sentido, hace algunas semanas ustedes tuvieron un encuentro que fue convocado por los misioneros de la Consolata. Participó la conferencia episcopal, participó obras misionales y hablaban de la necesidad de fortalecer esa comunión eclesial. ¿Cuáles fueron ya las conclusiones centrales de ese evento y cómo poder motivar también a los fieles en Colombia para que desde sus jurisdicciones eclesiásticas, desde sus parroquias, desde sus comunidades de fe, puedan también avanzar en esa comunión eclesial? Qué bueno, Lida, que usted trae aquí estos momentos que hemos vivido en la iglesia en Colombia y sobre los cuales deseamos proyectarnos incluso en estos próximos 4 años hacia el próximo Congreso Nacional Misionero, que lo viviremos en el año 2028. Son cada 4 años estos congresos, y el tema al que nos vamos a fortalecer y en el que vamos a poner todas nuestras energías en estos próximos 4 años es el de la comunión, que es precisamente uno de los pilares del sínodo, de la sinodalidad. Y en torno a esta temática nos venimos reuniendo en diferentes momentos con diferentes instituciones. Hace poco, como usted hizo referencia, nos hemos reunido con los misioneros de la Consolata, con el padre Venancio, el superior provincial, y todos los que están implicados en el Instituto de Misioneros de la Consolata, que tanto bien han hecho en nuestro país y en el mundo, predicándonos precisamente la esperanza. Nos hemos reunido con ellos para revisar, evaluar cómo vamos a continuar caminando en comunión en la iglesia misionera en Colombia. Y no solo con ellos, venimos también encontrándonos con los COREMI, con los comités regionales de misiones, que son 8 en Colombia. Esto es muy importante porque queremos juntos, todos los que estamos implicados, es decir, todos los bautizados de la iglesia en Colombia, implicados en ser testigos del anuncio de Jesús, nuestra esperanza en el mundo, a que fortalezcamos nuestros lazos de comunidad, de comunión, de fraternidad, porque como ha sido la insistencia en todos estos encuentros, sin comunidad no hay misión. Sin relaciones fraternas no hay misión. Podemos tener muy buena voluntad, podemos tener muy buenos deseos, muy buenos propósitos, pero si somos islas apartes, si queremos, si nos preocupamos por la autorreferencialidad, es decir, solo lo mío, solo lo que yo tengo es importante, ahí se fractura la comunión. Por eso el principio del Papa Francisco: el todo es superior a las partes. Todos somos partes del todo que es el Señor, y el Señor nos convoca en una sola iglesia, en un solo bautismo, para que vivamos el don de la comunión, que es la fortaleza para la misión. Vayamos hacia allá, caminemos en esta perspectiva
y dejémonos orientar por el Espíritu Santo, que es el protagonista de la misión y la fuente de la comunión. Padre, pues muchas gracias por sus palabras, por este compartir en Diálogos en el Atrio. De verdad que muy importante que cada vez más apropiemos y asumamos sobre todo este compromiso con la misión, por el bien de nuestra humanidad, por el bien de la Iglesia y por supuesto para ser realmente modelos de ese misionero por excelencia, de Jesús. Quiero terminar este espacio leyendo un fragmento de uno de los párrafos del artículo que usted escribió en el libro, que me parece que nos da un cierre también especial como llamado final. El misionero sale de su propia tierra, de sus propias seguridades, de sus posesiones, se desprende de vínculos afectivos y emprende con libertad, alegría y esperanza la gran tarea de ir a otros y comunicar la experiencia de la salvación. El gran sueño del misionero es que en todos los lugares del mundo se conozca y se viva la gran esperanza que consiste en que todas las naciones de la tierra contemplen la salvación de Dios. Con eso entonces terminamos. Les agradecemos a ustedes por estar conectados una vez más con este espacio y por supuesto los invitamos para que nos encontremos dentro de 15 días con un nuevo invitado especial. Compartan por favor este contenido, vuélvanlo a ver las veces que sea necesario y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan estar atentos a todas las notificaciones, mensajes y contenidos que tenemos para ustedes. Gracias.